Hoy estamos en un lugar maravilloso, estamos en Torremolinos, que además es un oasis de libertad, que es un símbolo para el colectivo LGTBI. Estamos en el centro Pablo Ruiz Picasso. Yo estuve aquí, tuve la suerte de conocer este centro cuando presentamos el protocolo de la Consejería para la Inclusión Social del colectivo, iba destinado a los servicios sociales, y de eso vamos a hablar hoy, del colectivo. Vamos a hablar con una persona que es referente, que lleva muchos años luchando y trabajando por los derechos y libertades de las personas del colectivo, y una persona que me va a contar cómo un madrileño acaba en Torremolinos. Jorge, gracias por tu espacio, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu sabiduría, no solo por compartirla conmigo, por compartirla con todos. Nada, un placer. Estoy encantado de estar en lo que es mi casa ahora, que es Torremolinos. ¿Y por qué? ¿Cómo llego yo? ¿Y por qué llegas de aquí? Chueca a Torremolinos? Pues yo creo que por una cosa de pertenencia. Yo creo que las personas queer, cuando nacemos, tenemos una fragmentación con lo que es el pilar fundamental, que es la familia o el entorno que te cuida, ¿no? Porque vas creciendo viendo que eres distinto y nadie te explica, pero tú perteneces a esa tribu, perteneces a esa familia, ¿no? Y mi familia fue emigrando progresivamente a Andalucía. Primero fue mi hermana y luego mucha gente de mis amigos, gente que había salido de Málaga a Madrid para poder también vivir su vida y su libertad. Claro. Pues conectamos en la ciudad, en Madrid, y como que Málaga se convirtió en mi segundo espacio, ¿no? Precisamente el trabajo en apoyo positivo, ¿no? y ver la realidad del colectivo de aquí local de Málaga y la necesidad de guiar con un proyecto comunitario fue lo que dibujó, ¿no? el pertenecer al colectivo y ver esa pertenencia en Torremolinos lo hizo mucho más fácil, ¿no? Es decir, tengo mi familia en este nuevo espacio, aunque mis papis están en Madrid todavía, pero tengo a mi hermano en Huelva y a mi hermana aquí. Ah, en Huelva, buena tierra, ¿eh? Y luego tengo la suerte de eso, de que vengo a una ciudad en la que, como persona queer, como persona del colectivo LGTBIQ, me siento que pertenezco. Este es tu espacio, te sientes libre, te sientes cómodo. Todo eso Sí, aporta a Torremolinos. Sí, yo creo que al final la historia de Torremolinos es una historia de convivencia. Convivencia, esa es la palabra. Al final no hay nada más importante que las ciudades, que es donde nos desarrollamos, al margen de todas las estructuras globales, sean lugares seguros para poder ser quienes somos. ¿Y cómo llega a tu vida apoyo positivo? ¿Cómo te meten semejante berenjena, amigo? Pues es una historia curiosa que también tiene que ver con Chueca. Yo era terapeuta ocupacional, trabajaba en otro tipo de proyectos. ¿Tienes tu vida allí hecha? Claro, yo absolutamente en mi trabajo habitual, después de estudiar mi carrera, trabajaba en aquel momento, llevaba un proyecto que se llamaba Envejecer en Casa, que era coordinador de varios distritos de Madrid y era un proyecto de rehabilitación domiciliaria para evitar que las personas se institucionalizasen. Y digo que tiene que ver con Chueca porque el poder vivir quien yo era me vinculó al barrio, lógicamente. Primero porque hay uno de los sitios en Chueca que es un templo emblemático de los cantautores, la Sala Libertad. Es un bar muy chiquitito, pero por donde han empezado pues, de Rosana, Pedro Guerra, Bebe, y yo tuve la suerte de formar parte de ese círculo y llegar a cantar incluso en ese espacio, porque yo era cantautor. Yo. Esa era mi primera parte artística que surgió. Después hablaremos de eso. Y fue mi primer contacto con el barrio. Recuerdo más perfectamente la primera vez que yo salí en el metro de Chueca. Me dio tanto nervio y bloqueo que empecé a andar y acabé en Alonso Martínez, que es otra parada del metro. No llegué a quedarme en el metro de Chueca ni en el barrio, al destino donde iba. Pero luego poco a poco me di cuenta que era un espacio en el que yo tenía que estar. Y en ese proceso conocí a Reyes, que es una de mis compañeras, es coordinadora de Madrid con otra compañera, con Almu, y presidenta de Apoyo Positivo, y de CESIDA, que es la coordinadora estatal. Y ella llevaba un bar. Y tuve la suerte pues, de conocerla a ella, que ya era presidenta de Apoyo Positivo de manera voluntaria, y como vio que yo era un poquito activo, no solo por mi trabajo en este proyecto como terapeuta, sino también estaba en un proyecto internacional de voluntario, de educación para la paz, me engañó un poco, me dijo, necesitamos a alguien para la junta directiva, apúntate. Esto fue el 2009. Era una época en la que todos los recursos que habían surgido en los 90 del VIH tenían una época como de crisis, había perdido ya tanto protagonismo, quizá habían empezado los tratamientos de alta eficacia, ya no había esa visibilidad de los primeros años, ni el riesgo de muerte como se superó esa primera etapa, efectivamente. Y entonces se perdieron muchos apoyos y Reyes me dijo, ¿por qué no te haces cargo de apoyo? Y ahí empecé en ¿Y tú que eres marzo un inquieto, de 2010. te metiste en el ajo? Y una pregunta, Jorge, porque es verdad
que yo recuerdo aquella época en la que el VIH destrozó muchas vidas y se llevó muchas vidas por delante. Hoy, afortunadamente, ya no es así, la medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado, hoy... Pero la pregunta es, ¿el estigma social sigue existiendo para las personas que lo tienen? Sí, solemos decir siempre la misma frase, ¿no? Que el VIH es un ejemplo de un éxito clínico, aunque mucha gente siga diciendo, seguro que tienen la cura. El hecho y la evolución médica que ha tenido la investigación del VIH y todo lo que se ha conseguido es un hito dentro de la medicina actual. Y es un éxito clínico, pero es un fracaso social. Y el fracaso social viene porque en realidad ese estigma del VIH continúa, no te diría igual, pero muy similar a los primeros años, porque esas creencias iniciales se han seguido manteniendo. Pero porque o sea, ¿todavía se sigue pensando lo que se pensaba en aquella época? Pues fíjate, muchos diagnósticos que todavía llegan a nuestro espacio o damos nosotros nos siguen preguntando si se van a morir. Y eso son creencias todavía, sabiendo toda la información que hay ahora de tratamientos de alta eficacia, la indetectabilidad, sabiendo que una persona con tratamiento no transmite el virus a otra persona. El estigma tiene ese poder de fijar una serie de prejuicios e ideas erróneas que se asocian directamente con una palabra o una comunidad, ¿no? Entonces, en el momento que tú oyes VIH, a tu cabeza se le junta SIDA y se le junta muerte. Entonces, sobre todo lo que hay y ha habido históricamente con el VIH es mucho silencio. Y al final lo que se cargó sobre un virus fue una consecuencia de muchas estigmatizaciones y discriminaciones de otras personas y colectivos. Y luego esto lo convirtió en algo peor, ¿no? En como la letra escarlata. Y es algo con lo que convivimos desde que eres consciente de que eres diferente a los demás y que vas a tener relaciones con personas de tu mismo sexo y que son hombres. Y hoy lo decía en una de las charlas, ¿no? A mí lo primero que me dijeron mis amigos heterosexuales, que ya tenían relaciones sexuales sin protección, que consumían sustancias, cuando yo no había hecho nada de eso con 19 años y dije, voy a ir a Chueca, lo primero que me dijeron fue, ten cuidado con el SIDA. Y eso ya te marca, ¿no? Directamente te etiquetaron ya. Sí, es algo irracional, ¿no? y automático. Y lo malo es que se han mantenido durante el tiempo, por hablarlo poco, pero incluso dentro del propio colectivo. Una de las cosas que más le ha costado quizá apoyo es entender que nuestra experiencia desde el VIH nos permitía conocer mejor la diversidad, porque no solamente era el colectivo LGTBIQ el afectado, personas usuarias de drogas, trabajadores y trabajadoras sexuales, personas migrantes con problemas de acceso a los servicios, y eso sí es la diversidad de la población, no solo la de un colectivo. Y yo creo que la falta de entendimiento al proyecto de apoyo al principio vino simplemente porque éramos eso, las de VIH, no eres LGTB, no eres una ONG de inmigración, no eres una ONG de salud sexual, eres la del VIH. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Pero bueno, que la situación actual, también que eso es importante decirlo, y lo ha cambiado, remarcado, ¿no? ¿Verdad? Ha mejorado mucho. Hay muchas menos infecciones, se controla médicamente y lo importante es que la gente acceda a hacerse una prueba si tiene una salud sexual activa y una vida sexual activa, no solo de VIH, sino de infecciones de transmisión. Claro, en general, de cualquier infección de transmisión sexual. Me gusta mucho el trabajo que hacéis, creo que es muy importante. Y creo que es muy importante en la juventud, sobre todo en la juventud. Sí, sobre todo es importante porque además el VIH también lo que enfoca es una punta del iceberg. Siempre en la sociedad tenemos como temas que lo que tienes que hacer es rascar y qué hay debajo, ¿no? Y el VIH lo que demuestra no solamente es toda esa discriminación y estigma, sino también que hay una carencia de educación sexual y salud sexual de base y de lo que somos como seres humanos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el colectivo, pero tiene que ver con cualquier persona. Tú a alguien le explicas o le preguntas qué es el hecho sexual humano y no sabe contestarte. Y debería ser algo que aprendiésemos desde pequeñito, de GB, claro, es decir, de la ¿qué base? eres tú? ¿No? ¿Qué es tu identidad? ¿Qué son tus emociones? ¿Cuál es tu orientación romántica, atracción? ¿Cómo te expresas? Es decir, confundimos además muchas veces la sexualidad con la erótica, con el sexo puro y duro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no entendemos que la sexualidad es como tú y yo nos estamos mirando, cómo nos hablamos, cómo yo luego te puedo abrazar, cómo puedo saludar a mi familia, a mis amigos, cómo tengo también relaciones sexuales, cómo me expreso, es todo nuestro desarrollo personal. Entonces, no dar herramientas que sean de prevención y educación para que podamos ser nuestra mejor versión, lo que tiene como consecuencia es este tipo de problemas. Ahora vamos a conocer a otro Jorge, que me han dicho por ahí que hay un Jorge creativo, que es guionista, que produce cortos, campañas. ¿De dónde sale eso? ¿De casa? ¿Lo has vivido en casa? ¿En la familia? Siempre he considerado que el pertenecer a los márgenes o a un colectivo minoritario te hace ser lo que llamamos muchas veces muy resiliente
o buscar soluciones creativas, porque te tienes que enfrentar a muchísimas más barreras, ¿no? Porque no es el insulto siquiera, es el vivir día a día siendo ¿Tú lo has vivido reconocido. Sí, yo evidentemente la violencia LGTBI-fóbica te recorre toda la vida, desde miradas, insultos, hasta una agresión física que tuve aquí en Torremolinos, que nunca he hablado de ella, sí la denuncié, pero no he hablado nunca de ella. Sí, es lo que se enfrenta pues, cualquier persona que al final se expresa o quiere expresarse como él, ¿no? Y la parte creativa, yo creo que retomando eso, viene de eso, ¿no? De cuando tienes que ser tú mismo y buscar alternativas. Yo de pequeño pensaba mucho, es que al final actúas 24 horas. Pero qué triste es eso, Jorge. Es muy doloroso. Tener que actuar 24 horas, quiero decir, las personas queremos ser nosotros mismos, libres, sentirnos cómodos, tener que actuar. Uno puede actuar porque esa es su profesión determinada, actores, actrices, pero después sales de ahí, eres tú. Eso es. Que si no, es muy triste y muy duro. No, y sobre todo actuar en tu entorno seguro, ¿no? Que al final, claro, tu espacio. Tú lo que quieres es que te espacio? quieran y lo haces para evitar el rechazo de quien más quieres. Entonces, siempre he pensado en el lado positivo de las cosas, ¿no? A pesar de todos estos inconvenientes y barreras. Y siempre he creído que la creatividad está muy vinculada a quien abre su mente para entender la diversidad y entender lo que es la riqueza social y del ser humano. Y desde pequeño me empecé a vincular con cosas, en teatro en el colegio. Siempre digo, me parece como un gag que cuento a mis amigos, pero conseguí ser Romeo siendo el gay del colegio y me llevé el papel por encima de todos esos otros varones. Y aprobé una asignatura de literatura sin hacer un examen en segundo de BUP, porque yo soy de los de BUP. Y yo. Porque nos hacían recitar poemas y a mí me llevaba a otros espacios, empecé a componer música, por eso lo que os contaba antes de que estuve una temporada siendo cantautor en el circuito de Madrid, siempre ha estado pegado a mí, ¿no? Y de hecho llegué a un momento que a mis padres les dije, yo creo que quiero ser actor. Y me dijeron, muy bien hijo, pero estudia tu carrera y después ya eso. Y si quieres lo coges de hobby. También era una época en la que esas cosas eran muy difíciles. Y bueno, pues tuve la suerte de que llegué a Apoyo Positivo en una situación muy compleja y que de nuevo era otro espacio de resiliencia, era otra minoría dentro de las entidades sociales con muy poco apoyo y tenías que buscar una fórmula para que saliera adelante. Y desde un principio le dimos una vuelta entre todo el equipo al proyecto, que es cuando surge esa primera nueva imagen de Apoyo Positivo a principio de los 2010, 2012, cuando cambiamos todo, el logo, quitamos el lazo rojo, cambiamos la imagen y porque realmente el enfoque era no solamente ver la diversidad como algo que es así por naturaleza, sino como una herramienta de cambio, como algo que te permite solucionar los conflictos mucho mejor, que te permite espacios de co-creación mucho más lógicos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, imagina cómo es una sala, un despacho en el que se toman decisiones. Nuestro cerebro, igual que con el VIH se va a la muerte, va directamente a pensar en hombres vestidos de traje con maletín. Es verdad. Y sin embargo la vida no es así. Sí, no es así. Si tú juntas a un grupo de personas diversos, la solución va a ser más efectiva, más buena, más rápida, más eficaz. Y ese fue un poco el motor del cambio en Apoyo Positivo, por lo que aposté por la parte artístico-cultural, un poco por la parte que me venía propia y porque el colectivo está lleno de mentes brillantes que también nos dimos cuenta que trabajaban en departamentos de comunicación, de marketing de grandes empresas, que eran artistas y que quizás no tenían ese espacio para expresarse. Y ahí surge un poco, en paralelo a todos los programas y servicios de atención, lo que llamamos AEP, que es Algo Está Pasando, que es ese hub de comunicación y creativo audiovisual de la entidad. Algo está pasando, eso me gusta. Creo que es una frase muy directa y que dice mucho y que te ayuda a pensar y a rascar, a querer saber más. Yo me acuerdo cuando te conocí, amigo, que fue en las jornadas que celebramos la consejería de Kenset, que yo no tenía ni idea que era el Kenset, te lo digo como te lo dije aquel día, que me di cuenta con tu jornada, oye, que era un tema serio, que un tema que podía dañar y que estaba dañando la vida de muchas personas. ¿Cómo va eso, corazón? Pues fíjate, hace poquito saqué un artículo en Shanghái que me pidieron precisamente un poco para que les hablase en qué situación estaba esta problemática o este uso sexualizado de sustancias. Han pasado, y lo pongo al principio de ese artículo, 20 años desde que David Stewart, que era una persona que fue usuario de Kensex, enfermero del Servicio de Salud de Inglaterra, empezó a acuñar este término en una época en la que se empezaban a tener prácticas que implicaban el uso de determinadas sustancias, con determinadas prácticas prolongadas en el tiempo, dentro de un contexto además de hombres gays, bisexuales. Son muchos años, ¿no? Y lo que empezamos a llamar Kensex en aquel momento,
que lo delimitamos como pues, a unas sustancias concretas, a un tipo de prácticas, ha ido evolucionando, ¿no? Y se ha ramificado. Esas sustancias están mucho más caladas en el ocio. Un problema. Lo cual es un problema, porque ni siquiera sabemos muchas veces cómo están esas sustancias y aparte pues lo que nos hemos dado cuenta es que aparte de que esas sustancias estén más en el día a día y que los use más la gente, lo que hay detrás del kensex, especialmente del problemático, porque también digo muchas veces, sexo, drogas y rock and roll ha existido toda la vida. Yo desde chica escucho esa frase. Claro, pero el problema está cuando hay algo que el disparadero de una adicción, da bien sea a la sustancia o a la práctica sexual. Pero porque es lo que tú dices, hay algo detrás. Entonces, por un lado, a toda la gente que tiene un uso más problemático, en los análisis que hemos hecho dentro de apoyo positivo, a nivel psicológico y psiquiátrico, nos encontramos personas que han vivido traumas no procesados en la infancia, hay mucha violencia LGTBI-fóbica cuando somos menores, hay mucho trauma con homofobia interiorizada, no aceptarse quiénes son. Al final, eso es una vía de escape. Que te daña muchísimo, pero es una vía de escape al que es una forma de autorregular tus emociones. Al final, y aquí yo me gusta mucho siempre vincularlo, hay un hilo muy pegado a la violencia de género. Los perfiles que más problema tienen dentro del kensex son personas con un perfil muy machista, muy misógino, que rechazan la pluma. Evidentemente esto luego ha ido cambiando y como se ha ampliado han entrado otras personas, claro, evidentemente, pero los primeros perfiles que encontrábamos con más problema eran así, ¿no? Mucho rechazo por el ser pasivo, estas cosas que todavía tenemos dentro del colectivo y que son una herencia hegemónica del global, no escapamos a lo que tenemos con respecto al resto. Pero nos preocupa sobre todo que no solo pase en nuestro colectivo y que estemos dejando este tipo de ocio sexualizado y estas sustancias a nuevas generaciones, es que está siendo esa punta del iceberg de muchas otras cosas que hay en otros colectivos y otras comunidades. Hoy hablaba también, por ejemplo, aquí en Torremolinos hay más bares de swingers que bares LGTB, pero de eso no se habla. O hay, por ejemplo, hay unas fiestas que se llaman Sex Positivi, que mezclan el techno con el sexo en locales que no son mayoritariamente queer o gay, son mayoritariamente heterosexuales. Pero de eso tampoco no se habla. Lo importante es ver que nosotros tenemos que cuidarnos en nuestro ocio y en el uso de determinadas sustancias como comunidad y sobre todo trabajar mucho en la educación, ¿no? Y en la prevención para que los hábitos sean saludables, ¿no? Yo opino como tú y creo que la mejor herramienta que tenemos como sociedad para todo es la educación. Pero antes de terminar yo quiero que termines tú. Y yo le pregunto a alguien que ha vivido lo que ha vivido, que es un referente, que es una persona joven pero a la vez con mucha experiencia, con mucha sabiduría, ¿cómo podemos ayudar para que las personas que todavía ven en alguien, una persona que es LGTBI, como un bicho raro, cosa que es que yo no me explico esas mentalidades, pero existe? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona que tiene esa forma de pensar a cambiar, a que vean que esto va de personas, de ser libres, de respetarnos, de ser felices? ¿Qué le decimos? Y yo creo que lo importante es que el resto de la sociedad entienda que lo que abandera a veces una comunidad o un colectivo son unos derechos que parece que son para ellos y ellas, pero en realidad son para toda la sociedad. El colectivo LGTBIQ, las personas queer, lo único que hablamos es de la realidad del hecho sexual humano de cualquier persona, que es la diversidad de género o la diversidad sexual, porque tenemos muchos problemas derivados de no trabajar en esa prevención y educación nuestro hecho sexual humano, que no solamente es tener una diversidad sexual y que no te acepten o que la gente no te entienda, son todas esas infecciones de transmisión sexual que están dándose en auge en toda la sociedad, es el abuso sexual, es la violencia de género, es el bullying en los colegios, es todos los problemas de salud mental, depresión o intentos autolíticos que tienen adolescentes porque no se aceptan o porque la gente no les acepta. Todos pasamos por una encrucijada. Hoy leía a una de nuestras compañeras, Elena, que es una chica trans, psicóloga y sexóloga, maravillosa, y ponía todas somos trans, porque en nuestra vida todas tenemos que transicionar. Un hombre heterosexual machista tiene que transicionar a una masculinidad no tóxica. Una mujer que también es machista en muchos casos también lo tiene que hacer, o que no es capaz de ver que está sometida a una violencia también tiene que transitar. Al final todos estamos en un camino, todos y todas en esta sociedad en el que lo único que queremos es un poco de cariño, de cuidados mutuos, y esa es la clave, ¿no? Esa educación, esos cuidados mutuos, porque al final nos vamos a dar cuenta de que el ser humano está hecho para ser amable, no para estar odiando o tirándonos un poco ese hate unos a otros. Me quedo, todos estamos en un camino, en el mismo camino. Yo me quedo con tu camino. Esto va de personas, de querernos, de ser libres, de respetarnos y de ser felices. Me quedo con tu camino. Muchas gracias. A ti corazón. Muchas gracias.
you.